Entonces, aconsejamiento matrimonial. Pocas parejas que tienen conflictos matrimoniales suelen recurrir al pastor para recibir consejos, lamentablemente. Prefieren buscar ayuda de personas más alejadas o directamente seguir sin consejo. La íntima naturaleza de sus problemas y el sentido de muchas veces culpa que tienen les hace a veces difícil, se le presenta como una barrera para poder exponer los problemas que están teniendo en la vida matrimonial. Lamentablemente, miren, ustedes en un ámbito de tanta libertad y de tanta facilidad para abrir el corazón y pedir ayuda, bueno, precisamente hay muchos que sufren los problemas matrimoniales sin recurrir al pastor o a alguien, a algún consejero, un asesor que pueda ayudarles en estos problemas para salir adelante. Se debe considerar que ningún matrimonio es perfecto, que todos los matrimonios tenemos problemas y que necesitamos diariamente adaptarnos. Esto es al año de casado, a los 10 años de casado, a los 50 años de casado, seguimos adaptándonos unos al otro. Tenemos que aprender en esa parte de lo que es la vida matrimonial, ceder a ciertas situaciones, comunicarse lo mejor posible dentro del ámbito del matrimonio para que pueda funcionar de manera efectiva. Las metas del asesoramiento matrimonial son varias. Ayudar a los cónyuges a que se vean objetivamente a sí mismos. Cuando ellos tienen problemas, necesitan verse objetivamente. Por lo general, empiezan las peleas, las discusiones, yo tengo razón, no, yo tengo la razón, y no ayuda a nada, todo lo contrario, se produce todavía un ambiente mucho más explosivo. Entonces, el primer punto, la primera meta para asesorar, aconsejar en el ámbito del matrimonio es que cada uno de ellos se vea a sí mismo y de manera objetiva, y que pueda ver también al otro de manera objetiva. Y de esa manera ayudarlos a entender los distintos aspectos que pueda tener el problema que están viviendo y cómo ayudarlos a salir airosamente de ese problema. Otra de las metas es ayudar a los esposos a que aprendan a comunicarse mutuamente. Dijimos la clase pasada que uno de los problemas más grandes de la vida matrimonial es la falta de comunicación, y no solo eso, es también ya en el noviazgo. Si en el noviazgo no hay una buena comunicación, luego será mucho más potencial el problema que se presente en el matrimonio, donde ya los dos tienen que vivir bajo un mismo techo, dormir en la misma cama, compartir la comida, compartir tiempo. Hamilton, este psicólogo cristiano que hemos mencionado y se menciona en el apunte que ustedes tienen, él observa lo siguiente: el mejor servicio que un consejero puede prestar a personas que tengan conflicto es ayudarlas en el proceso de una comunicación adecuada. Fíjense qué interesante, ¿no? El mejor servicio que un consejero puede dar a un matrimonio en problema es ayudarlas a que tengan una comunicación adecuada. Si conversan entre sí acerca de sus problemas, sin lugar a duda habrán ganado la mitad de la batalla. No de la batalla de la pelea por la cual se están peleando, sino todo lo que tiene que ver con la situación difícil que pueda presentarse por una discusión, por diferencias, por tema de carácter o actitudes. Detrás de muchas de las dificultades maritales se encuentra precisamente la falta de comunicación. Otra de las metas es ayudar a los cónyuges, por supuesto, a reconciliar. Por regla general, ambos en el matrimonio contribuyen a los problemas. No es que aquel o aquella tenga el 100% de culpa. Siempre, por lo general, alguien tiene la mayor responsabilidad, pero el otro tal vez, o la otra ha colaborado para que se presente ese problema. Ni el uno ni el otro tienen toda la razón. Y ahí es donde viene la objetividad del asesor, del consejero, de poder orientar, de poder ayudar para que de manera objetiva no hacer responsable a uno o al otro, sino poder escuchar y luego con objetividad tratar de ayudar y guiarlos a una solución. La Biblia enseña que el primer paso hacia el perdón y la reconciliación es precisamente hacer eso, es reconocer las responsabilidades de cada uno y confesarlo, es decir, declararlo. Entonces, luego de asumir cada uno la responsabilidad que ha tenido para desencadenar tal o cual problema, y habiendo confesado esa responsabilidad, pedir perdón a Dios
confesando los fracasos al Señor y pidiéndole que la asistencia de su Espíritu Santo ayude a este matrimonio y a cada uno en particular, por supuesto, a solucionar aquellas cosas que están trayendo conflictos. Otra de las metas es ayudarlos a apartar las cosas destructivas que producen roces y el alejamiento entre los esposos. En muchas oportunidades, lamentablemente, las discusiones, las crisis en el ámbito matrimonial se presentan con violencia. Hoy más que nunca, una discusión por pavada en el tránsito, en el trabajo y también, lamentablemente, en el ámbito del matrimonio, desencadena en serios problemas de violencia física, de ataque, y aún ustedes lo saben, lo han sabido, la cantidad de femicidios que están sucediendo en estos últimos años, y en particular este año con la pandemia se ha potenciado los problemas dentro del ámbito matrimonial, porque tienen el matrimonio que estaba acostumbrado a casi verse muy poco por cuestiones de trabajo, ahora están conviviendo, realizando el home office, el trabajo en su casa, desde su casa, y eso al estar compartiendo demasiado tiempo, lamentablemente, en lugar de ser una ayuda para decir, bueno, qué bendición, podemos estar juntos, para muchos lamentablemente ha sido el tema de desencadenar conflictos, agresiones, y hasta lo hemos visto en las noticias de gente conocida, ¿no?, que lamentablemente se ha separado. Entonces, en estas cosas destructivas que se presentan, estos roces y el alejamiento, que no necesariamente el alejamiento significa abandonar la casa, en principio, sino posiblemente dormir en la misma cama pero dándose la espalda, o alguien de los dos dice, estoy tan enojado que me voy a dormir a la otra habitación. Entonces, deben romper el círculo vicioso de tomar represalia, que la represalia, el vengarse, no es solo el ataque de violencia. El silencio es una represalia, el no hablar. Tanto el marido como su esposa conocen mejor qué es la debilidad del otro, qué es lo que más le hiere. Entonces, lamentablemente, cuando hay una diferencia y no se reconcilian en cuanto a una situación de problema en el matrimonio, por causa de estar enojado, o el uno o el otro o ambos empiezan a hacer o a decir cosas que saben a propósito que no le gustan, que lo van a herir o que la van a herir y que le va a molestar más. Entonces, una de las metas de la consejería del matrimonio es tratar de solucionar esos temas de echar agua en lugar de nafta. Tomar represalias no soluciona nada. El asesor es el que ayuda a resolver los malos entendidos, a sanar las heridas emocionales que se presentan y a que se les enseñe la importancia de amarse el uno al otro, y lo hace el asesor recalcando todos los aspectos positivos de este matrimonio. No importa la cantidad de tiempo que estén viviendo juntos, si hace un año que se casaron, si hace 5 o hace 10, ¿sí? Porque muchas veces o por lo general lo que hace el diablo es hacer sobresalir lo negativo, las malas actitudes de uno o de ambos, en lugar de que el matrimonio mire todas las cosas buenas que tienen y que han compartido, llámese sus bienes, llámese sus hijos, sea lo que sea, pero no, dejan de mirar lo bueno y se concentran en los aspectos negativos de la relación. La otra meta es ayudar a las parejas a desarrollar su vida espiritual. Importantísimo esto. Desarrollar la vida espiritual y que ambos puedan llevar adelante una entera y profunda consagración a Cristo, porque ustedes lo saben muy bien, un matrimonio bajo Dios es totalmente diferente a cuando en el matrimonio uno solo está bajo Dios, o cuando los dos directamente no están bajo el amparo, la protección y la guía de Dios. Nunca se recalca demasiado la relación que hay entre el servir a Dios y la armonía matrimonial. Nunca va a ser poco. Siempre se necesita recalcar la importancia de que el matrimonio se consagre a Dios, pero que también le pueda servir. Algunas parejas solo pueden resolver sus desacuerdos no con la ayuda de un consejero, sino con la ayuda de Dios.
porque ha habido situaciones donde por más que se reunieron y aconsejaron, solamente la intervención divina pudo efectuar la reconciliación, pudo ayudar a solucionar esos problemas. ¿Quién es justamente Dios? El que puede hacer renacer nuevamente el amor en los corazones y eliminar toda amargura, producto de una discusión, producto de un rechazo, de una situación particular que produjo el conflicto. El primer requisito para poder aconsejar a una pareja, lo dijimos hace un ratito, es que el asesor sea objetivo y neutral. Lamentablemente, a veces no sucede esto, ¿sí? Y que los consortes, que este matrimonio, sepan que cuando estamos aconsejando nosotros no somos ni policía, ni tampoco somos jueces. Lamentablemente, nuestra naturaleza hace de inclinarnos a uno a otro. Si el pastor, como es hombre, viene el esposo y se queja de la esposa, claro, sí, hermano, tiene razón. Pero si la esposa va a la esposa del pastor o a una hermana, la hermana va a tener empatía y se va a identificar con su problema y decir, claro, sí, tenés razón. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El uno o el otro? ¿Lo tiene el pastor porque le está dando la razón? No, no. El tema es ser objetivo. Tratar el problema con la persona, tratar el problema con el matrimonio, hablar lo que ellos abran el corazón completamente delante del consejero, pero sobre todas las cosas delante de Dios, para que pueda llegar la ayuda efectiva. Al principio de la materia dijimos que a veces hay quienes hablan o buscan consejo, pero en realidad no están buscando consejo. Están buscando escuchar algo que les guste escuchar y no lo que realmente necesitan hacer. Si tiene que tomar decisiones y uno le dice, bueno, lo mejor es que puedas resolver este tema, y como no le gusta porque justamente no quiere resolver ese tema, no quiere pedir perdón porque es orgulloso o orgullosa, entonces ahí es como que empieza el rechazo a la asistencia de la consejería. Entonces, entender que nosotros los consejeros o los asesores estamos para ayudar, no somos ni policía ni somos jueces, y que no la sabemos todas, porque hay situaciones ni aún con el mejor de los mejores consejeros de este mundo va a poder ayudar si no está la presencia de Dios para que ese matrimonio o esa persona en particular, dentro del ámbito del matrimonio, reconozca la imperiosa necesidad de Dios en su vida, se arrepienta, confiese sus pecados, pida perdón, y de esa manera se inicia la restauración de la vida matrimonial. El asesor no podrá ayudarlos a reconciliarles si se pone del lado de uno o del otro, porque tal posición va a alejarse. Si nos ponemos del lado de uno, vamos a alejar al otro. Y necesitamos a los dos para poder ayudarlo. Muchas veces un cónyuge lamentablemente tergiversa los hechos, lo acomoda a su manera, y claro, cuando le cuentan al pastor, nosotros entendemos por lo que nos está contando. Por eso tenemos que, todo lo que nos cuente él o ella, tenemos que tomarlo con pinza, no decirle sí, tenés razón, sino siempre pensar dentro de nosotros que, bueno, primero voy a escuchar a la otra parte antes de poder juzgar y decirle sí, tenés razón. Entonces, es probable que este hermano o esta hermana no señale lo mucho que puedan tener sus propias faltas. Va a estar a la defensiva y como hacemos lamentablemente los creyentes, siempre le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a la esposa o al esposo o a los hermanos o al trabajo, o al tiempo o a quién sabe qué. ¿Para qué? Para sacarnos de encima la responsabilidad que Dios nos ha dado, sobre todo en este ámbito tan importante como lo es el ámbito del matrimonio. Y tal vez convenga entrevistar en algunos casos a los dos a la vez, y luego, según el problema y según la necesidad, hablarles también por separado y finalmente dar los últimos pasos para aconsejarlos como pareja. El fin de esto es precisamente escuchar una campana, escuchar la otra campana, pensar un poquito, tomar decisiones, por supuesto orar a Dios, pidiéndole que nos haga sensible a la necesidad, a la situación que está pasando, y luego reunirnos para darle el último empujoncito a la resolución del conflicto que se había presentado. Por regla general es necesario tener varias sesiones con las parejas, sobre todo si el conflicto, el problema es muy grande. Al ser mayor el tamaño del conflicto, más emocionalmente la persona va a estar, ambos van a estar afectados, menos ganas van a tener de reconciliarse o de llegar a un punto de acuerdo. Entonces es necesario necesitar varios días, porque a veces
el que pase un día o dos hace que el enojo o las emociones contrarias empiece a descender para luego poder aquietarse y estar dispuesto ambos a escuchar lo que el consejero les diga para guiarlos a la solución del conflicto matrimonial. También las oraciones de parte del consejero, por supuesto, siempre tienen que estar presentes porque van a ayudar muchísimo, muchísimo en la resolución de conflictos. Un consejero evangélico llamado John Basinger indica cualidades y actitudes de los orientados necesarias para hacer eficaz el aconsejamiento matrimonial. A, tener paciencia, o sea, la capacidad de perseverar sin desmayar durante todo ese periodo en el que se exploran los sentimientos de uno y del otro, las actitudes que están presentando ante determinada situación. B, estar dispuesto a exponer claramente los pensamientos que están teniendo cada uno. Esto es más que decir la verdad. Significa expresarse libremente acerca de sentimientos, acerca de emociones, sin reserva en cuanto a sus temores, a esperanzas que puedan tener de ahí en el futuro, a desilusiones que le ha causado la situación, a los éxitos que puedan afrontar, que sin lugar a dudas es lo que Dios quiere, a heridas que se han generado por la crisis en el matrimonio, y también considerar los momentos de gozo y de alegría que han tenido y que pueden tener al resolver los conflictos presentados. Por otra parte, estar dispuestos a experimentar soluciones a sus problemas. Tienen que estar decididos a resolverlo y cumplir las expectativas. Poner en acción nuevas ideas o nuevas experiencias para poder compartir en familia. Tal vez, lamentablemente, por las presiones de la sociedad, por la publicidad y por tantas cosas, lamentablemente muchos empiezan a ser presionados y a obedecer lo que dice tal programa de televisión o lo que dicen los, entre comillas, pseudo especialistas, y se olvidan de la vida espiritual. La falta de oración, la falta de lectura de la palabra de Dios, la falta de congregarse, por supuesto, todo es el mejor combo, el mejor juego de cosas para producir problemas en el ámbito de la vida matrimonial. D, otra de las metas es estar dispuesto a que cada uno vea que el asesoramiento los incluye a ellos mismos, pero también no solo los incluye a uno en lo personal, al esposo, sino también incluye a la esposa, incluye a sus hijos, y por eso necesitan darse cuenta de que tienen que estar dispuestos a reconocer su propio valor como persona, como hombre o como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como madre, y la capacidad como personas dignas de recibir el mejor propósito que Dios tiene para su vida. El otro de las metas es que estén dispuestos a aceptar los muchos aspectos contradictorios que puedan tener cada uno de ellos y las conductas que tal vez por tradición, por cultura, por falta de preparación, porque siempre lo hicieron así en su hogar de soltero y que ahora lo trasladan esas conductas negativas al ámbito del matrimonio. Entonces tienen que estar dispuestos a aceptar mutuamente todo aquello que es contradictorio, todas aquellas cosas, actitudes o formas de hablar o de ser que puedan perjudicar la vida matrimonial. Punto 4. Estadísticas interesantes. Según los informes estadísticos 2011, en la actualidad, y esto lo tendríamos que, hermana Ana, lo tendríamos que actualizar, según los informes estadísticos del 2011, está tomado esto de los censos que se hacen. Según los informes del 2011, en la actualidad la primera pareja estable recién se da a los 30 años. Y nos decía las estadísticas de hace 10 años atrás que hay un divorcio cada 2 matrimonios y el 20% de los que vuelve a armar una pareja es reincidente, es decir, el 20% ya han pasado por un fracaso matrimonial. Según la última encuesta anual de hogares de la ciudad de Buenos Aires, el 45%, casi la mitad de las parejas que se vuelven a casar tienen hijos. Y es así como aquel dicho de los tuyos, los míos, los nuestros. Eso va dejando de ser una excepción. Eso era muy raro hace 30 años atrás, ¿verdad? Pero ahora es tan común a lo que se llama familias ensambladas, que hoy tenemos familias ensambladas en las distintas congregaciones. La familia ensamblada está definida como
por la presencia de al menos un hijo que convive con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja. La encuesta mencionada contabilizó 28.000 familias ensambladas en la ciudad de Buenos Aires, o sea, el 2,3% de los hogares. Dice que esta familia le lleva, los que han estudiado el tema, los sociólogos, psicólogos, dice que le lleva hasta 7 años en poderse acomodar, en comenzar a funcionar relativamente bien a una pareja ensamblada, porque recuerden ustedes, uno viene de un matrimonio, el otro viene de otro matrimonio, uno tiene hijos con aquella pareja, con la otra pareja, tienen ex suegros, nuevos suegros, tienen hijos que son de otra pareja, tienen hijos que son en común, y todo eso, cada uno de los individuos que forman la familia ensamblada es un problema. Entonces, hoy en día es impresionante la cantidad de familias ensambladas que encontramos. Siguiendo la información estadística, otros especialistas afirman que en los últimos 20 años aumentaron las uniones de hecho, especialmente en sectores de mayores ingresos. Que esto está dejando ya de ser una realidad solamente para los... Por eso estaba hablando de actualizar las estadísticas, porque hasta hace unos años atrás solamente las personas de mayores ingresos, que tenían una situación buena económicamente, eran las que se divorciaban y se casaban. Bueno, ahora ya es algo muy común en todos los estratos de la sociedad. Y la unión de hecho es directamente, bueno, nos juntamos, o como en una oportunidad en los últimos años de la escuela de adultos, la secundaria de adultos donde iba la hermana Nelly, dijo alguien, sí, nos amontonamos. Esa es la definición de concubinato, amontonamos, o uniones de hecho, que es lo que utiliza la ley. Según el INDEC, en nuestro país, en 1989, la proporción de nacimientos fuera del marco matrimonial era del 29,5%. A los 7 años se incrementó en 1996 al 47%. Fuera, o sea, hijos que se tienen fuera del matrimonio legal, el matrimonio por civil. En los Estados Unidos, el 75% de los divorciados se vuelve a casar o directamente se une de hecho. En Inglaterra, 1 de cada 3 casamientos es un recasamiento. Y en Francia, a comienzos de los 90, llegaban a 1 millón de personas, los menores de 25 años que convivían con un padrastro o una madrastra. Más números que hablan, 10,6 millones de personas, o sea, 10.600.000 personas casadas había en el país en 2001. Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogar y Vivienda, 10 años después, en 1991, las personas casadas suman 11 millones. Fíjense ustedes, en 2001, 10,6 millones. En 1991, o sea, 10 años atrás, del 2001, 11,1 millones. O sea, cada vez hay menos personas que pasan por el registro civil. 3,9 millones de personas no pasaron por el registro civil y viven en estado de unión consensual, según las cifras del censo del año 2001. Una década atrás había 2,4 millones de personas en esa situación. Fíjese, en 10 años, de 2,4 millones pasaron a ser 3,9 millones de personas que no pasaron o no pasan por el registro civil. La edad promedio de los que se casan siendo varones en la ciudad de Buenos Aires de 33,8 años, casi 34 años, y en 1970 la edad promedio era de 28 años. 31 años es la edad promedio en que se casan las mujeres en la ciudad de Buenos Aires en 1970, para tener una relación de cómo van avanzando el tema de la falta de unión matrimonial. En 1970 la edad promedio era de 25,9, o sea, casi prácticamente 26 años de edad se casaban. 43% cayó la tasa bruta, o sea, la tasa total de nupcialidad de matrimonios por civil en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 30 años. Pasó de 9,1 casamientos por cada 1.000 habitantes en 1970, vamos a ponerle 9 casamientos cada 1.000 habitantes, pasó a haber 5,2
por cada 1000 en 2004. Es decir, prácticamente se redujo a casi la mitad de casamientos por civil en la ciudad de Buenos Aires. El fenómeno se repite en cada provincia de nuestro país. La tasa general de nupcialidad en la Argentina es de 3,2 por 1000. Es decir, de cada 1000 personas, prácticamente 3 se unen civilmente, es decir, pasan por el registro civil. Los demás directamente pasan a convivir, a estar en concubinato o amontonados, como decía en su momento, que me hizo reír mucho la hermana Nelly. Punto 4, separación y divorcio. Y entramos aquí a un aspecto muy importante, porque venimos hablando de lo que es la preparación, la vida prematrimonial, preparando al noviazgo para llegar a tener y a disfrutar una vida matrimonial sana, y aquí nos encontramos con el tema de la separación y divorcio. No es la idea de Dios, pero está presente. Entonces tenemos que verlo, tenemos que examinarlo, tenemos que tratarlo y tenemos que, como iglesia, afrontarlo y ver cómo poder ayudar a las distintas situaciones que se presentan. La inestabilidad de la familia es uno de los males más devastadores que azotan a la sociedad. En algunos países, 1 de cada 3 matrimonios termina en separación. Fíjense ustedes, 1 de cada 3 matrimonios. Y como decían, no tenemos una estadística de hoy, pero realmente hoy, si hubiera una estadística fidedigna, sería, la verdad sería tremendo las cifras que nos estaríamos encontrando con una estadística en cuanto a separación, divorcio, etcétera, etcétera. La Biblia, por supuesto, presenta el concepto muy claro acerca de lo que es el matrimonio y lo presenta como un pacto que une a 2 personas para toda la vida. Una unión que no debe deshacerse por ningún motivo, salvo en caso de inmoralidad, y ya lo habíamos mencionado hace unas clases atrás. Los pastores tienden a estar de acuerdo con las palabras de Miguel Cervantes, que dijo: la peor reconciliación es preferible al mejor de los divorcios. Por eso el asesor, sea el pastor, el consejero, alguien que interviene en un matrimonio que se está cayendo a pedazos, lo mejor es poder ayudar, aunque tengan la peor reconciliación, antes que lamentablemente terminen en divorcio. ¿Por qué la peor reconciliación? Porque en la peor reconciliación puede intervenir Dios y puede sanar heridas, como dijimos recién, puede venir un nuevo sentido, una nueva oportunidad para afrontar los próximos años que tenga ese matrimonio por vivir. La palabra divorcio viene de un término latino que significa desviar de su camino. Sin embargo, hay matrimonios que fracasan por más que aconseje y que haga y que ore el consejero. Lamentablemente algunos, sin decirlo por supuesto, hacen perder tiempo al consejero o al hermano que está tratando de ayudar y ya tienen aquí adentro fijado en su mente la separación. Entonces sí, van a las reuniones, sí, están ahí el tiempo, aconsejan, sí, sí, pastor, tiene razón, claro, sí, sí, pero ya es como que va a decir, bueno, le voy a dar el gusto, voy a ir a la reunión, pero ya tienen claramente en su mente y en su corazón decidido el divorcio. Algunas parejas siguen viviendo juntas, a pesar de que se han divorciado, aunque están peleadas, pero siguen viviendo bajo el mismo techo. Otras se separan y no se vuelven a casar, y otras se separan y vuelven a formar otra unión, ya sea con o sin divorcio. Algunos hacen los papeles, se divorcian legalmente, y otras directamente se vuelven a unir a otra pareja, tienen hijos y todo, pero no legalmente, no hay ningún papel, sino que lamentablemente siguen atadas al matrimonio, a la pareja anterior, por medio de un papel que les dice, no, no, usted está casado, no, pero yo hace tantos años, no, no, pero acá el papel civil, legal, dice que usted está unida en matrimonio con fulano de tal. Entonces, en muchos casos el matrimonio ha terminado lamentablemente años antes de que se separen. ¿Sí? La mayoría de los matrimonios, cuando se separen, no es que se separaron porque se pelearon ayer o la semana pasada o estuvieron un mes con esas diferencias. No, no, no. Por lo general empieza muchísimo tiempo antes y no le dan importancia a ciertas señales claras donde dicen, esto no va bien, y cada uno de ellos mantiene su orgullo,
no reconoce, no pide perdón, no hace lo posible para ceder en ciertas oportunidades, y eso lleva a hacerse como una bola de nieve, lo que la gente de afuera no ve. Está latente y permanente en ese matrimonio, y como una bola de nieve tarde o temprano termina destruyendo la vida matrimonial y haciendo que las personas se separen. Un consejero pregunta, ¿cómo podemos saber cuando una unión matrimonial ha muerto realmente? ¿Puede la cirugía psicológica o un gran esfuerzo sanar a la familia gravemente herida, pero que todavía está fértil en recursos? ¿Se puede justificar una situación matrimonial en que un consorte perjudica peligrosa y continuamente el desarrollo de los hijos? Son preguntas que uno debe hacerse, ¿verdad? ¿Hasta qué punto de un hecho consumado, como por ejemplo el cónyuge que ya tiene un amante, se requiere solamente un divorcio? ¿Cuándo pueden, cuándo pueden el perdón y la comprensión redimir al ser querido de la tentación desastrosa y que pueda regresar arrepentido a su hogar? Sabemos que por la palabra de Dios, aquellos que son creyentes, cuando el hombre engaña a la mujer o la mujer engaña al marido, la Biblia dice que el hombre o la mujer engañada tiene todo derecho a separarse, a divorciarse, pero dice la Biblia, no se tiene que volver a casar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ha habido situaciones donde tanto uno como el otro que ha sido engañado, después de consejería, después de oración y de hablar del arrepentimiento y del amor y un montón de cosas que se presentan en el proceso de aconsejar, la persona afectada, la persona herida, decide con todo su corazón perdonar a su esposa que lo engañó o a su esposo que no le fue infiel. Y ese matrimonio nuevamente empieza a funcionar, empieza a trabajar para sanar los heridas, para sanar recuerdos, para sanar emociones. Y recuerden que siempre el diablo va a estar preparado para recordarle en determinados momentos o situaciones, les va a recordar lo que él o ella hizo. ¿Te acordás? ¿Para qué? Para que vuelva su enojo, vuelva la ira, vuelva la amargura. Pero cuando hay verdadero perdón, Dios tiene la posibilidad de ayudar a ese matrimonio a que se potencie amorosamente y llegar, por supuesto, a buen puerto. Ahora bien, la decisión de perdonar está en la persona. Uno no puede presionar a alguien que fue engañado. Si bien uno tiene que orientar y aconsejar acerca del amor de Dios, del perdón que Dios quiere, pero la persona, y cada persona es un mundo aparte, la persona que decide no perdonar y que decide no vivir más con aquella persona que lo ha engañado, uno tiene que admitir la decisión, o sea, mejor dicho, respetar la decisión que toma. Gloria a Dios si la persona acepta el pedido de perdón y se reconcilia, gloria a Dios. Siempre y cuando, por supuesto, sea para bien, entendiendo que aquel que le ha sido infiel tiene que cortar con esa pecaminosidad para no seguir afectando la vida matrimonial. Pero eso está en el hombre, en la mujer que decide perdonar, ¿sí? Y así como hay quienes deciden perdonar, también hay otros que deciden no perdonar y terminar con la relación matrimonial. Entonces, uno procura como asesor hacer todo lo posible, no solamente por ellos, por el matrimonio, sino sobre todo cuando tiene hijos. Uno trabaja en ese sentido viendo todo el panorama, no solamente mirando el presente del conflicto por la infidelidad, sino mirando también el futuro por los hijos que tienen. Entonces, todos esos aspectos son considerados, pero las personas cada una son responsables de tomar sus decisiones. Estas y muchas otras preguntas deben ser consideradas antes de dar el paso de separarse. Las personas que piensan que la separación es la solución a su situación deben considerar las consecuencias, porque no siempre es así. Hay personas que creen que su consorte tiene la culpa y que si se vuelven a casar van a ser felices, van a ser muy felices, y es probable que no sean felices, pues ellos mismos van a llevar las características que probablemente produjeron el conflicto en el primer matrimonio. Además,
el segundo cónyuge, ese segundo matrimonio, es probable que no sea mejor que el primer matrimonio. Por eso si una persona se va a separar, decidió separarse, uno tiene que trabajar como asesor para decirle, mirá, no necesariamente el hecho que dejes este matrimonio, el día de mañana vas a tener un mejor matrimonio, tal vez sea peor que el que tenés ahora. Y sobre todo si es la persona que se está separando la que lleva consigo en sí las actitudes o las malas costumbres o todo lo que ha estado dañando la vida matrimonial. El cónyuge abandonado, por supuesto, va a experimentar muchos sentimientos encontrados: enojo, amargura, tristeza, pesar. Y también nos preguntamos por los hijos. ¿Qué le pasa a los hijos cuando los padres se han ido? Los padres en el momento de separarse no se hallan en buenas condiciones para resolver ese problema con serenidad. Y lamentablemente, así como vemos nos asombramos de matrimonios que se han separado y tienen una armonía tremenda y se visitan mutuamente con las nuevas parejas, festejan los cumpleaños de uno, del otro, vemos el otro extremo. Vemos padres o madres que toman a sus hijos como botín de guerra con el fin de hacerle la contra a aquellos que son entre comillas, el enemigo, ¿verdad? Y lamentablemente se convierten los chicos en algo que no debería ser cuando los padres se separan. Incluso la esposa que acepta el hecho de ruptura y evita acciones o comentarios que dañen la imagen del padre, difícilmente puede evitar que sus hijos vean en ella una víctima. Su tristeza, la soledad, siempre de alguna forma van a terminar comunicando amargura y de esa manera originar sentimientos contrarios en la vida de sus hijos. También para desarrollar bien el niño necesita ambos polos, la parte femenina y la parte masculina. En la medida que pierda a uno de ellos o se resienta con uno, se va a resentir también su vida futura. En muchos de los casos, la separación de un matrimonio ha marcado fuertemente el corazón de las personas. Otra consecuencia de la separación es que el separado tiene que enfrentar su sexualidad. El apóstol Pablo reconoce que las personas no casadas tienen pasiones fuertes que pueden producir padecimiento, tal cual lo cita en 1 Corintios 7. Si es así con los solteros, tanto más con las personas que ya han estado acostumbrados a la vida matrimonial y a las relaciones sexuales. Desgraciadamente, pocas personas separadas, incluso creyentes, llevan una vida completamente pura, completamente santa después de la ruptura matrimonial. Les cuesta muchísimo, muchísimo, porque las pasiones están en muchos, tanto en el hombre como en la mujer, su deseo, sobre todo si son jóvenes, tienen las pasiones a flor de piel y necesitan tener ese encuentro y dejan de lado, por supuesto, el poder del Espíritu Santo, lo que la palabra de Dios dice acerca de tal o cual situación. Por regla general, no aguantan ni la soledad ni la pasión sexual. Y algunos creyentes separados que no llevan una vida santa tratan de seguir asistiendo a la iglesia, lo hacen, lo hemos visto, tratan, pero la mayoría, lamentablemente, por esa lucha interior que tienen, terminan abandonándola. Los que permanecen en la iglesia, a pesar de sus relaciones irregulares, a menudo sienten el gran conflicto que hay entre su conducta y lo que dice la palabra de Dios. Un creyente dijo: me siento tremendamente culpable. Mi culpa impide mi crecimiento espiritual. Otro dijo: a veces me siento tan deprimido después de disfrutar del compañerismo y del sexo que quisiera morir antes de vivir con este sentimiento de depresión. Una mujer cristiana se lamentaba: me siento como una mujer de la calle. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora bien, ¿por qué consultan raras veces con su pastor en lo referente a su problema? Una encuesta que se hizo en Estados Unidos dio o da algunas respuestas, las cuales probablemente son típicas en otras partes del mundo. Muchos temen que si lo cuentan pondrían en tela de juicio su experiencia de salvación. Otros no quieren ser juzgados por el pastor o por quien fuera y suponen que el pastor o el consejero vive en un mundo irreal y no entendería
su problema. Y algunos directamente temen que traicione su confianza y que empiecen a, como dijimos al principio, a divulgar y a contar la situación por la cual el aconsejado está pasando. Aconsejamiento de separados. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para dar tiempo a preguntas, ¿sí? A preguntas o aportes, lo que ustedes consideren importante para aumentar el caudal de información o de todo lo que estamos viendo o de experiencia, lo pueden hacer. Escucho ofertas, pago contado. Hermana Sandra. Hermano, en el caso de que de un matrimonio, ¿no? En el caso, digamos, la mujer venga a pedir un asesoramiento en cuanto que sufre violencia, ¿no? Y se puede ver, ¿no? A través de la parte física que recibe violencia. Y por supuesto, ¿no? Escucha una campana, ¿no? Falta escuchar la otra, pero por las evidencias uno puede llegar a tomar, ¿no es cierto?, un criterio, ¿no? Uno puede llegar a aconsejar en el sentido de decir de que abandone el hogar o por momento, cuando ya corre peligro la vida. No, uno no tiene que decirle, dijimos desde el principio, no tiene que decirle lo que lo haga, porque si no va a ir a la pareja y le va a decir, Sandra me dijo que me separe de vos, ¿sí? Entonces uno tiene que entender que hoy en día las leyes son totalmente diferentes a lo que era años atrás. Cuando hay violencia de género, nosotros como pastores, como asesores, sí o sí, la tenemos que motivar a la persona a que haga la denuncia. Porque si nosotros no decimos nada y esa persona sigue sufriendo violencia, pero yo le dije al pastor, ¿cómo le dijo al pastor? Y ahí vamos presos nosotros por estar encubriendo a una persona violenta. Entonces, por todas las formas posibles, nosotros tenemos que tratar de convencer a la mujer que vaya y haga la denuncia en la comisaría de la mujer o donde corresponda. ¿Sí? Y si no lo hace, si no lo quiere hacer, porque muchas lamentablemente no lo hacen por miedo. Entonces, tenemos que buscar nosotros asesoramiento, ir a la comisaría de la mujer o donde sea, buscar, mira, me está pasando una situación así, a ver cómo me ayudan, porque uno tiene que también salvaguardar su testimonio personal, su ministerio, para no estar después en las noticias, salió el pastor, aprobaba que el marido le pegara. Entonces, lamentablemente, años atrás, y por eso muchas veces lo hemos hablado en distintos momentos, y sobre todo en el instituto bíblico, en seminarios, el tema es que había pastores que cuando iban a aconsejar a la mujer, que la mujer venía con moretones por todos lados y claramente le decía, mi marido me golpea, se emborracha y me golpea, había pastores que lamentablemente decían, bueno, vamos a orar a Dios, perdónelo, lo que pasa es que se emborracha, vamos a orar para que se convierta. Y lamentablemente es el peor de los consejos, porque cuántas mujeres han muerto en los últimos años, cuántas muertes ya hubo, ¿no? Creo que más de 60 femicidios en lo que va de este año, ¿sí? Entonces, hoy en día, antes no pasaba nada, si un pastor hacía eso no pasaba nada. Hoy en día podemos ir presos por estar encubriendo a un potencial femicida, a un violento. Entonces nosotros estamos para guardar a los seres humanos, ¿sí? Sean creyentes o no sean creyentes, ¿eh? Entonces, si hay violencia, ya ahí las cosas cambian. Si hay violencia física, ya las cosas cambian. Entonces uno tiene que tener mayor atención, mayor sensibilidad, pero aconsejar a la persona que haga la denuncia, es más, decirle, mira, si no vas a hacer la denuncia, vos, voy yo a hacerla. Puesto, tratando de que vaya y convencerla a la mujer que haga la denuncia. Porque de otra manera vamos a tener un tremendo dolor de cabeza con la justicia, porque hoy en día, gracias a Dios, se está respaldando muchísimo a la mujer golpeada, pero todavía lamentablemente no se está haciendo todo. Porque de hecho ustedes ven en la noticia mujeres que hicieron 15 denuncias, que tienen el botón antipánico, que tienen la perimetral del marido o el amante o el exnovio o quien sea, y sin embargo,
porque también es lógico, no pueden tener un policía para cada mujer que tiene un problema, pero evidentemente ustedes saben bien, el trasfondo de todo no es la justicia, sino la justicia divina. El problema en nuestro país no son las leyes, no es el gobierno, sino es un problema espiritual de fondo. Y los problemas espirituales, el tremendo poder espiritual que hay sobre nuestro país, es lo que está trayendo todas estas consecuencias. Fíjense, siempre hubo femicidios, pero desde el momento que salió la ley en contra de los femicidios y la severidad de pena y todo eso, se incrementó potencialmente. Entonces ahí uno se da cuenta que con toda seguridad hay algo diabólico detrás de eso, porque las leyes se sacan para poder detener, para poder frenar alguna situación. En ese caso se potencializó mucho más. Fíjense, desde que salió el baterista ese de ese grupo musical que la quemó con alcohol a la esposa, ¿cuántas noticias hemos escuchado de situaciones exactamente igual, que quemaron a su esposa, o sea, con alcohol, con nafta, con lo que sea? Entonces uno se da cuenta que detrás de toda esa situación de violencia hay demonios, está Satanás tratando de provocar todas esas situaciones de violencia y de destrucción, por supuesto. No sé si quedó clara la pregunta, Sandra. ¿Alguien más? Pastor, una pregunta. Sí, Rafael. Sí. ¿Qué pasa en el caso, eclesiásticamente hablando, cuando una pareja decide separarse por el hecho de que no hay más amor? Se enfrió el amor, nos queremos separar, bueno, se divorcian. Eclesiásticamente, ¿cómo lo toma? ¿Se puede? ¿La persona puede volver a activar? ¿O ya no activa más? ¿Cómo queda? ¿Se puede volver a casar en ese aspecto? No, si los dos están bautizados y la persona se separa, la Biblia es clara. No se debe volver a casar. ¿Sí? Pero, como decía, las pasiones están presentes y la gente, los creyentes que se separan, o se juntan o hacen el divorcio. De hecho, conozco muchos casos que lamentablemente en los últimos años han hecho el trámite, se han divorciado, y en algunos casos se han vuelto a casar, y en otros casos ahí están picoteando un poquito acá, un poquito allá, y no definen su vida sentimental. ¿Por qué? Porque están en una tremenda lucha. Por eso, como decíamos recién en el apunte, a los que se separan les cuesta muchísimo mantener el ritmo espiritual de congregarse y todo eso. Es una lucha tremenda, y sobre todo, la mayoría de nuestras iglesias no ayudan a crear el ámbito de decir, bueno, ya fracasaste, pero yo no soy quien para juzgarte, sobre todo si no hubo escándalos y bueno, ya venían pedaleando y tratando de mantener el matrimonio. Lamentablemente a veces hay hermanos que están más para condenar, más para aplastar que para dar una mano, porque ustedes lo saben bien, bueno, uno tiene que ayudar en lo posible, después Dios va a juzgar en su momento, y separar, por supuesto, lo que tiene que ver con lo que es el ministerio, ¿no? Desarrollar un ministerio de, si es varón, ministro ordenado, o pastor, y todo eso, ya en nuestra denominación ya eso no corre. Sí, una pregunta. Sí. Si la agresión es psicológica, ¿qué se le aconseja a la persona? Y bueno, hay abuso psicológico también, no solamente... Pero no va uno con moretones. Claro. No solamente está la violencia física, sino está la violencia emocional, ¿no? La violencia verbal. Alguien dijo en una oportunidad que las palabras golpean más fuerte que un cachetazo, los insultos y todo eso. Entonces, es tan difícil a veces de comprobar, porque la violencia, bueno, me pegó y por ahí hay moretones, heridas o cosas por el estilo, pero lo emocional a veces es más complicado de probar. Ahora, nosotros como consejeros tenemos que ayudar a que la persona reconozca su pecado, se arrepienta, lo confiese a Dios y cambie su conducta. Ahora, si la hermana supongamos, la hermana es creyente y el marido no es creyente y se emborracha, no le pega, pero la pasa maltratando y diciendo malas palabras, y en ese ámbito también están los hijos escuchando.
Y lamentablemente Claro, sí, sí. hijos de padres violentos, hijos de padres alcohólicos, crecen diciendo yo, el día que me case no voy a tratar así a mi esposa, y después cuando son grandes, cuando tienen 20, 22, o se juntan o se casan, se convierten en violentos o se convierten en aquello que no deseaban, que lo vieron en sus padres y no deseaban. Es decir, también nos encontramos con una carga espiritual. Esa imagen de violencia, esa imagen de un hijo ver a su padre borracho insultando a su mamá y todo eso es algo terrible, ¿no? Es una vivencia muy tremenda. Sí, Pero uno perdone, no debe... Sí, hermana, sí. perdón, obispo, pero si esta persona no es alcohólica y es un maltrato continuo, quiero decir que lo viví personalmente. Claro. Hace 14 años que él se fue, de vez en cuando viene a ver sus hijas y eso, pero es lamentable. Aparte, siempre los pastores lo apoyaban porque no me veían los moretones. Claro. Por eso le digo, Hasta que hubo sí, sí. no, y había Diga, un diga. anciano que me aconsejaba que yo era la hija de Dios, porque él no venía a la iglesia, hizo la confesión de fe, pero nunca se bautizó. Y este pastor me decía, usted tiene que dar el ejemplo como hija de Dios. Y llegó un momento, dijo, yo la voy a ayudar en oración, pero usted también va a orar y va a ayunar. Bueno, entramos en eso. Y un día sábado, viene mi esposo y me dice, me voy. Ah, bueno, se fue y no volvió más. Tiene nueva familia, no tiene hijos. Pero a mí más bien lo viví más por la práctica que por la teoría. Pero todo esto me gusta, porque sé cómo aconsejar. Aconsejé a una vecina de acá del lado, porque la golpeaba mucho el esposo. Vino golpeada y le hablé que haga la denuncia a la comisaría de la mujer. Hasta aún le sigue gritando, ¿verdad? Y quedé yo como la metida. Pero mi deber era nunca más le dije nada. Porque si a esa mujer le pasa algo, usted tiene la conciencia tranquila de que le dio el consejo lo que tenía que hacer. Peor Sí, es que si le pasa algo y uno dice, ay, ¿por qué no le dije? Tendría que haberle dicho. Entonces uno se queda con una carga tremenda en el corazón. claro, pero por eso más o menos sé cómo lo que pasa. Claro. Mis hijas están bien, están con su familia, porque tampoco era lindo escuchar las barbaridades que le decía a su madre. Seguro. Entonces, sí. Pero yo lo bendigo, pastor, y lo perdoné, que es lo importante. No, por supuesto. Sí, De pues eso si se no trata. podemos Ese es el verdadero corazón cristiano, ¿no? De poder perdonar y bendecir. Sí. Le dijo el Señor, bendecid, no maldigáis, bendecid. No. Y aún a nuestros enemigos, dice el Señor, tenemos que bendecirlo. Bueno, en este caso, que el Señor lo bendiga y bueno, Dios dirá el día de mañana acerca de... Pero viene seguido para las fiestas, pero una vez hace poco le pregunté si era feliz. Yo también. Yo no estoy en nueva pareja, mi pareja es Jesucristo. Está tranquila. Estoy feliz. Bueno, y me contestó que no está feliz, pero está cómodo. Se respeta. Cada loco con su tema, ¿no? Sí. No, quería comentar porque hay veces necesario. Claro. Porque a veces estamos todos juntitos y nos conocemos, aún en el mismo pueblo, no sé qué le pasa por al supuesto. otro. Por supuesto. A veces no hablaba porque también otra vez di un testimonio y después me señalaban así cuando entraba. No es manantial de vida. No, claro, no, más vale. No, por favor, no, hermano. Se chocaban, se reían. Yo dije, no, digo más nada. No, pero a veces es necesario hablar para que sirva a otros. Sí, por supuesto. Gracias, hermana Marina, por su testimonio. Dios la bendiga.